Hola chicos, ya vamos con esto a dar culminación a lo que es el taller de servicio comunitario con la parte de cómo hacer la ficha técnica. Aquí tenemos pues el último taller de inducción y les voy a comenzar a explicar cómo va a ser el llenado de la ficha técnica. Esa ficha técnica pues ustedes la encontrarán en plataforma, el formato. Y acá les voy a explicar de forma detallada cuáles son los aspectos que ustedes deben llenar dentro de la ficha y cómo lo harán. Empezamos con el título del proyecto. Pues en función de los 3 títulos que ustedes me enviaron, pues vamos a escoger uno que se adapte a lo que es su carrera y que sea más acorde a lo que es un servicio comunitario. Por eso que se habla de que va a depender de la especialidad o la carrera que ustedes tengan y se adapta a esa problemática que puede tener dentro de la comunidad. Fíjense que aquí les doy un ejemplo. Se habla de la comunicación interpersonal como herramienta clave para el manejo de conflictos entre el personal de la casa del abuelo. Esto es un proyecto de relaciones industriales y pues dentro de ese ancianato existían ciertos problemas con los empleados y esto estaba generando pues un ambiente de conflicto y de incertidumbre, no solo para los empleados, para el personal, sino también para los ancianos que conviven dentro de ese ancianato. Luego que ustedes pues coloquen su título, que no debe ser de 20 palabras, nos vamos entonces a rellenar la información que tiene que ver con su información personal y la información de la comunidad donde se desarrolla el servicio comunitario. Tenemos aquí el nombre del estudiante, el teléfono, el email, y en el caso de ustedes, pues, tienen un tipo de equipo específico. ¿Por qué? Porque ustedes están fundamentados en una sola carrera. Pues ya más adelante, cuando ustedes van a hacer la práctica del proyecto, que sería el semestre que viene, pues ya ustedes verán, irán a comunidad y harán práctica de las 120 horas que les tocaría realizar. Y allí es que se pueden hacer equipos multidisciplinarios, es decir, equipos que dependiendo de las carreras y de la funcionalidad que éstas tengan, pues ustedes se unen. Por ejemplo, administración con relaciones industriales, riesgo y seguro con seguridad industrial. Tienen que ser carreras afines, o sea, carreras que sean pues que sean similares y que se vean cosas similares. Luego del otro lado tenemos la información de la comunidad, el nombre, la comunidad, el estado, el municipio al cual pertenece, la parroquia, el sector, la comunidad y un estimado del número de beneficiarios que ustedes consideran que se va a beneficiar en función de ese proyecto. Luego aquí vamos a hablar, me disculpan, del planteamiento del problema. Es donde ustedes van a generar o van a diseñar o van a redactar un párrafo donde expongan el cómo, cuándo y el por qué, fundamentado en síntomas, causas y consecuencias. Es decir, qué es lo que está pasando dentro de esa comunidad que me está generando esa situación. Es como un relato, pero ya saben que lo tienen que hacer en tercera persona y de una manera que se entienda, que se aprecie, que tenga coherencia. Si se fijan en el ejemplo que les doy, se habla de que existe una serie de conflictos dentro de este lugar y fíjense que las consecuencias pues las pagan los ancianos, en este caso los abuelos, puesto que los maltratan debido a esa generación y esa desmotivación que existe y eso genera una serie de conflictos porque el personal pues se lleva mal. Y por lo tanto, el proyecto generó una serie de herramientas que se aplicaron en función de ese problema, pues, para tratar de buscar una solución, porque se genera un plan de acción, una serie de actividades que a ustedes les va a permitir, pues, ampliar esa visión que puedan tener del proyecto. Pero en este caso, o en esta materia como tal, en el taller, ustedes solamente harán, pues, ese relato en un párrafo o ese diseño, ese relato, esa redacción, la harán en un párrafo. Luego que redacten el planteamiento del problema, pues tenemos lo que es la justificación, que es como la argumentación de ese proyecto.
como que cuál va a ser su importancia, cómo va a proyectarse ese proyecto, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque va a permitir un diseño de unas herramientas, va a permitir una serie de tácticas que va a mejorar X ambiente laboral, en este caso. Fíjense que se habla de una gestión efectiva, pues, para los miembros de esa comunidad. Y se hacen unas pequeñas líneas, esa redacción. Luego hablamos del objetivo general. El objetivo general va en función del título. ¿Qué pasa? Ustedes le van a colocar uno de estos verbos en función de lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, en el caso de una campaña, pues será el diseño de una campaña. En el caso de un programa, pues será el diseño de un programa de seguridad. Si van a proponer, si van a hacer estrategias, pues proponer estrategias de X cosas. En este listado que se les coloca aquí, fíjense que ustedes pueden tomar también para hacer objetivos específicos. Y en el caso de los objetivos específicos, hago mucho hincapié en que el primer objetivo de todos los proyectos debe ser diagnosticar la situación actual de esa comunidad. ¿Por qué? Porque a través de ese diagnóstico ustedes conocerán a fondo y a profundidad cuál es la problemática que tiene la comunidad. Y siempre en todos los proyectos tiene que ser diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a desarrollar el proyecto, que ya eso sería el semestre que viene, ustedes tienen que realizar un FODA. Y eso es una herramienta que se utiliza para el diagnóstico. Entonces, todos los proyectos deben tener como primer objetivo el diagnóstico de la situación. Ahora, ustedes me dirán, bueno, profe, ajá, ¿y los demás objetivos de dónde los voy a sacar? Bueno, eso se va a fundamentar en la temática, porque si ustedes van a hacer el diseño de una campaña, esa campaña tiene unos elementos. Si van a hacer un programa, ese programa contiene una serie de estrategias, una serie de organización de cómo se debe generar y qué es lo que debe contener, para que ustedes me entiendan. Y así ustedes pues proponer una serie de elementos, una serie de tácticas, si se fijan en el ejemplo. Fíjense que se habla de las habilidades, de tener las habilidades, los tipos de conflicto, porque se está hablando de un conflicto y de que ustedes quieren o que estas personas, estos estudiantes quisieron aplicar la comunicación interpersonal como herramienta. Y si se fijan que el último objetivo tiene que ver con una propuesta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que dejar algo a esa comunidad. Y eso lo van a hacer a través del proyecto. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta esta serie de aspectos que yo les estoy explicando para que así puedan hacer la ficha técnica. Por último, tenemos los resultados que se esperan obtener. Es lo que ustedes quieren lograr a través de este proyecto. Y se fijan, es una redacción muy corta, de 5 líneas máximo, donde ustedes explican qué es lo que se va a lograr en función de este proyecto y cómo se va a generar. Y ya con esto culmina el llenado de lo que es la ficha. Es importante acotar que si ustedes tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber por el grupo. De igual forma, vamos a tratar de escoger, o escríbanme, para tratar de escoger lo más pronto posible, pues de esos 3 títulos, cuál es el título que considero que va más acorde con su carrera y que el proyecto o como tal está enfocado en esa necesidad que tiene esa comunidad. Y en base a eso, pues, hacen el llenado de la ficha. Así que muchas gracias por su atención. Cualquier duda ya saben por dónde localizarme. Que pasen una feliz tarde, chicos.